Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de metodología de la investigación. Ahora corresponde analizar la parte del marco teórico, también conocida como desarrollo de la perspectiva teórica. Se llama desarrollo de la perspectiva teórica porque aquí es donde nosotros como investigadores tenemos que realizar, cuando estemos haciendo una investigación, por supuesto, tenemos que realizar una investigación documental. Tenemos que desarrollar, elegir una o varias perspectivas teóricas que van a servir para sustentar nuestro estudio. Bien, la construcción o el desarrollo y construcción de la perspectiva teórica o del marco teórico, que algunos también le llaman fundamentación teórica metodológica. Este apartado o esta sección consta de varias etapas o fases. Vamos a analizarlas rápidamente. Primero hay que analizar la definición. Ya teniendo elegido, desarrollado nuestra pregunta, nuestro planteamiento de problema, nuestros objetivos, es momento de realizar la perspectiva teórica. Para ello, necesitamos comprender qué es la perspectiva teórica o marco teórico. Es el proceso de investigación que consiste en sustentar teóricamente el estudio. Esto una vez que ya hayamos planteado los elementos que les mencioné. Entonces nos dice que la construcción o el desarrollo de la perspectiva teórica significa sustentar el estudio teóricamente. Entonces los conceptos que yo estoy abordando dentro del planteamiento del problema, la hipótesis que voy a plantear más adelante, tienen que estar respaldadas con un marco teórico, tienen que estar respaldadas con una perspectiva de un autor o de muchos autores. En todo caso, lo más apropiado es decir de muchos autores, de muchos teóricos, de muchas citas textuales para que nuestro estudio, nuestra investigación tenga validez, tenga aceptación y tenga credibilidad. Entonces, eso entendemos como perspectiva teórica. Cuando hablamos o vemos el marco teórico es el desarrollo de las perspectivas, de las teorías, es nuestro sustento teórico. Las etapas que se requieren son dos, por lo general son dos. Primero, revisar toda la literatura teórica disponible tanto en internet, digitalmente, como en bibliotecas físicas, en libros. Es ir buscando, seleccionando información. Es eso, ¿no? ¿Qué tipo de texto? ¿Cuál cita es acorde con mis temas, con mis subtemas? ¿Cuáles sí las voy subrayando, si es en caso en un libro, o las voy anotando en una ficha bibliográfica, que eso ya no se acostumbra? Ahorita como ya es mucho digital, guardo las páginas en mis favoritos, o las copio y las pego, las cito en un documento de Word. Ahí lo estoy haciendo todo por el momento como una forma de guardar mi información. Ya cuando me vaya a sentar a escribir esta parte, pues ya las voy a rescatar. Entonces es primero revisar toda la literatura disponible me va a servir para fundamentar mi estudio, sean teorías, sean conceptos, etcétera. Esa es la fase de la revisión de la literatura. La segunda fase dentro de esa etapa es la construcción del marco teórico, es decir, ahora sí ya tengo toda la información o ya tengo más o menos una buena parte de literatura que me va a servir, ahora sí me siento a construir mi marco teórico. Ya voy a empezar a desarrollarlo. Ahorita vamos a ver eso, cómo se desarrolla. Bueno, en la definición vemos que hay un proceso, que es la investigación documental, y un producto que se va a elaborar al final, que es el marco teórico. En las etapas vemos que hay dos fases, ¿no? El análisis, la revisión teórica y la construcción del marco teórico. ¿Cuál es el propósito? El propósito de hacer la revisión teórica, la perspectiva teórica o el desarrollo del marco teórico, o revisar la literatura, es analizar y discernir si la teoría y la investigación anterior, o lo que yo estoy revisando, sugieren una respuesta, aunque sea parcial o tentativa, a la pregunta de investigación, o bien si esta información que yo estoy analizando provee una dirección a seguir dentro del planteamiento de nuestro estudio. Bueno, esto lo dicen Lawrence, Machi y McEvoy, 2012, y Reis, 2008. Ese es el propósito, ¿no? Discernir toda la literatura, que al final de cuentas me va a dar una respuesta al planteamiento del problema, al problema que yo estoy tratando de solucionar como investigación. ¿Qué implicaciones tiene o qué consecuencias? La revisión de la literatura implica detectar
consultar, obtener bibliografía que sea útil para el objetivo o el propósito de nuestro estudio, de donde se obtiene o donde vamos a extraer y recopilar la información relevante necesaria para enmarcar o para sustentar nuestro problema de investigación. Esta revisión que nosotros hacemos tanto digital como físicamente en libros, en revistas electrónicas, en revistas científicas, debe ser selectiva. Debo seleccionar los textos más acordes. No porque yo tenga 70, 80 páginas de marco teórico significa que mi trabajo es mejor que aquella persona que nada más consultó o que tiene 20 páginas, 10 páginas de su marco teórico. No tiene ninguna correlación eso. ¿Y qué implicaciones hay? Bueno, que aquí en esta parte tenemos que hacer la extracción de la bibliografía y seleccionar la misma, ¿no? Las citas, los autores que nos van a servir para sustentar nuestro estudio. Base de datos. La otra temática es la base de datos. Existen en el Internet muchísimas páginas electrónicas digitales que tienen fuentes, que tienen recursos digitales, que tienen libros, que tienen literatura científica. Las que recomendamos nosotros son Google Academic, Microsoft Academic, Redalyc, Scopus o también llamada Elsevier, Dialnet, Cielo. Ok, es Dialnet. También está PubMed, por ejemplo, PubMed, que es para los que estudian medicina, ciencia de la salud, fisioterapia, o todo lo que es el área de la salud, ¿no? También está la Web of Science, también está la CSIC, también está la BVS, la Biblioteca Virtual de Salud, está la BLEX, la EBSCO, la Medline, la SciFinder, el ProQuest, etcétera, etcétera. Todas estas páginas, ustedes entran allí, son bases de datos de libros, de tesis, de revistas electrónicas, científicas, que si quieren consultar un artículo de ahí, tiene para consultar tesis, libros, revistas, ensayos, análisis de casos, análisis clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de todas las ciencias, de sociología, de derecho, de mercadotecnia, de administración, de pedagogía, de psicología, de todas las disciplinas habidas para ver, ahí están en esas bases electrónicas, para que ya no solamente utilicen el puro Google, que el Google encuentra una información que tal vez muchas veces es falsa, es no aprobada, no científica. En todas estas páginas que estoy mencionando aquí, todas son científicas. Entonces, la información que extraigan de allí tiene credibilidad. Hay muchas otras páginas más, pero estas son de las más comunes o más usuales para que extraigan la información y construyan su marco teórico. Bueno, el marco teórico se puede elaborar de diferentes formas, pero hay que considerar primero los criterios. Un paso previo consiste en ordenar toda la información recopilada, la que ustedes ya seleccionaron en Internet, de acuerdo, o en bibliotecas físicas, en libros, de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de investigación. Hay al menos 3 formas para construir el marco teórico. Sí. Bueno, vamos a ver, antes de ver el número 1, 2 y 3, ok. La construcción del marco teórico, una vez recopilada las bibliografías pertinentes para nuestra investigación, se procede a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la integración de la información recabada. Número 1, por cronología. Consiste en escribir los conceptos o acontecimientos en forma ordenada en función de la fecha que se produjeron dichos sucesos, por cronología, y ahorita vamos a ver cómo se hace el ejemplo por cronología. Prácticamente nos está diciendo que nosotros vamos a ir ordenando nuestro marco teórico conforme fueron saliendo las teorías, conforme se fueron publicando los temas, para que nosotros llevemos un orden, ya sea en orden ascendente o en orden descendente o decreciente. Eso ya queda a criterio del investigador. Número 2, por temas y subtemas. Esta otra forma de plantear o estructurar el marco teórico consiste en plasmar la información en función de temas. Pongo un tema y luego un subtema. Todos esos temas acordes con mi planteamiento de problema, con mi objeto de estudio o mis objetivos. Entonces, lo puedo hacer por cronología o lo puedo hacer por temas o subtemas. Y si no quiero alguna de esas dos opciones, lo puedo hacer por teorías.
por teorías número 3. Consiste en transcribir la información recopilada en función de las diversas teorías y autores que respaldarán la investigación. Aquí tienen que ir los nombres de los autores con su teoría para que yo los vaya clasificando en mi marco teórico de esa forma. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de estos tres que les mencioné por cronología, subtemas y también por teorías. Son esos tres elementos que están aquí. Por cronología, la ilustración en naranja. El tema es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, una división de la motivación hacia el trabajo, suponiendo que ese sea el tema de mi investigación. Entonces, si lo hago cronológicamente, yo empezaría a abordar todos los tecnicismos, conceptos que maneja Friedrich Herbert de la década de 1960. Empezaría hablando de él. Luego hablaría de Victor Braun, que empezó a hablar también de la motivación intrínseca y extrínseca, que él empezó de la década de igual, de 1950 a 1970. Reviso todos esos datos, voy seleccionando información pertinente de ellos. Luego seguiría con Edward Lower, de la década de 1960 a 1970. Luego con Edward L. Deci, de 70 al 90. Luego Richard Hackman y Greg Oldham, de la década de 1980 a la fecha. Y finalmente puedo utilizar otros autores como Richard Ryan y Edward Deci, Kenneth Thomas, Stephen Reis, de 2000 a la fecha. Los puedo empezar a citar y a construir mi marco teórico en ese orden que está ascendente, o bien puedo empezar del 2000 hacia 1950-1960. Si no quiero hacerlo por cronología, lo puedo hacer por temas y subtemas. Por ejemplo, empecemos que el tema de nuestro estudio sea efectos de exposición a programas televisivos con alto contenido de sexo y violencia en adolescentes. Si esa es mi tesis, si ese es mi título de mi investigación, los temas que yo podría elegir serían la televisión, historia de la televisión, tipos de programas televisivos, usos y gratificaciones de la televisión, exposición selectiva a la televisión con contenido violento, sexo y violencia en la televisión, efectos psicológicos y sociales en la conducta del adolescente. Y en esos 6 temas puedo sacar muchos subtemas de cada uno de esos apartados. Por ejemplo, la televisión, historia. La historia de televisión, por ejemplo, en dónde surge, si fue en Europa, si fue en Asia, y tengo que hablar un poco de allá, y luego me vengo en cómo surge en América Latina, cómo surge en México, cómo surge en nuestra ciudad o nuestro estado, y ahí puedo sacar bastantísima información. Luego, tipos de programas televisivos. Hablo de programas que existen para diferentes edades, pero me voy a centrar en el de adolescentes, porque estoy hablando de violencia en adolescentes. Y de adolescentes puedo sacar que hay programas, contenidos musicales, contenidos sociales, contenidos de entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos temas puedo sacar de ahí, subtemas. Pero si no lo quiero hacer por temas, ni subtemas, ni por cronología, la otra opción es por teorías de autores. Por ejemplo, pensando que el tema de investigación sea el medio ambiente como un factor determinante de la personalidad en niños de edad preescolar, yo optaría por utilizar a autores que hablen sobre qué tanto incide el entorno, el medio ambiente, la casa, la familia, la escuela, la sociedad, la comunidad, en la construcción de la personalidad de los niños cuando están en edad de preescolar, en edad de kinder. Entonces tendría yo que revisar qué dice Sigmund Freud y empezaría a hablar por la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, que habla de 4 etapas por las cuales pasan todas las personas, según Sigmund Freud. Luego hablaría de Carl Jung, cómo aborda Carl Jung ese tema del medio ambiente en el desarrollo de la personalidad de los niños. Luego hablaría sobre las teorías conductistas de Iván Petrovich Pavlov y la de Frederick Skinner. También tendría que hablar de la teoría psicosocial de Erik Erikson acerca de las 8 etapas por las que pasa todo ser humano, según la perspectiva de este científico. Y también podría hablar de la teoría evolutiva o también llamada sociobiológica de E.O. Wilson, que es la teoría del ecosistema o la teoría del ambiente. Y finalmente pudiera hablar también de la teoría humanista de Carl Rogers. De cada uno de esos autores, yo tendría que hablar cuáles son sus etapas, qué implicaciones tiene, qué consecuencias, etcétera, etcétera. Imagínense, ahí tendría yo para desarrollar 10, 15, 20, 30 páginas, no sé, dependiendo qué tanto me quiera yo extender. Para un protocolo de investigación, por lo menos, un protocolo de investigación debe tener entre 3 y unas 10 o 15
cuartillas de marco teórico, dependiendo de lo que el tema tan profundo esté, qué tan investigado esté, cuál es el objetivo, el propósito, cuánto establezca también el asesor o el investigador que le esté asesorando a la persona. Pero ya cuando se hace la tesis en sí, una tesis por lo menos debe tener más de 30, 40, 50 páginas de puro marco teórico, de construcción de marco teórico. Pensando que es a nivel licenciatura, a nivel maestría les exigen más, a nivel doctorado son más páginas, son más libros que se tienen que consultar, por lo tanto, más referencias bibliográficas, más citas textuales. Entonces, todo eso es gradual. Y eso es en cuanto a la estructura, desarrollo y construcción del marco teórico. Pero vamos a ver un ejemplo del tema que estábamos analizando la semana pasada sobre el uso de los métodos anticonceptivos en adolescentes de un plantel Covach. Así que les voy a mostrar otra ilustración, otras diapositivas que van acorde con lo que ya llevamos para que veamos cómo se construye el marco teórico. Esto lo puse como información antes o previa para que ustedes sepan que existen todos esos procesos, todos esos pasos que hay que hacer para que luego ya vean cómo queda construido, una forma de cómo queda construido y sea un poco más entendible o más práctico para ustedes. Así que voy a cambiar de ilustración. Bien, aquí tenemos la ilustración. Voy a retomar un poquito rápidamente el ejemplo que vimos la sesión pasada, la semana pasada, sobre el ejemplo del protocolo de investigación. Habíamos dicho que el tema de la investigación era conocimiento del uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del Covach BC, que es un plantel de Ensenada. Está el nombre de la autora, la escuela, la universidad para la que está haciendo, y es su proyecto de investigación de tesis. Es un protocolo un protocolo de investigación. Bien, la pregunta era, ¿cuál es el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes del Covach BC acerca del uso de métodos anticonceptivos? Ellas quieren medir el nivel de conocimiento que estos jóvenes tienen en cuanto al uso de métodos anticonceptivos, al uso correcto y adecuado. Ya les mostré el planteamiento del problema, cómo se desarrolla. Ella empieza mencionando el tipo de problema, la magnitud que es a nivel mundial, presenta algunas estadísticas de cuántas mujeres o niñas quedan embarazadas a tal edad, que son millones, 222 millones de niñas, y habla que muchos de estos, esta problemática es porque viven en zonas socialmente desfavorecidas, porque son pobres, porque carecen de orientación, no se les da la información exacta y que los medios no cumplen con su difusión y que no pueden adquirir estos métodos anticonceptivos, lo cual es una problemática para ellas. También comunica que cuántas muertes hay al año, por ejemplo, a nivel mundial, cuántas muertes hay por abortos, por embarazos no planificados, y que todo eso representa un tema de salud pública a nivel mundial. Y luego ella aquí también, aparte de eso, presenta citas textuales de ciertos organismos como la OMS y también como la UNFPA, que se dedican a estudiar este tipo de problemática. También menciona que no existen, que aunque existen anticonceptivos tanto para hombres y mujeres de diferentes formas o tamaños, con diferentes funciones, objetivos, muchos de todas esas personas no tienen la información necesaria o tienen ideas erróneas o creencias erróneas de estos métodos. Por lo tanto, también es un problema. Así que, y que todo eso devienen infecciones como de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual. Bien. Y que, pues, naturalmente, toda la falta de esa información o la falta de conocimiento acerca de esos métodos puede tener como consecuencia traer embarazos no deseados, infección de transmisión sexual y también enfermedades de transmisión sexual, y lo cual repercute también no solo en la vida de las personas, sino en la vida de la sociedad, en la participación, nos afecta a nosotros en lo económico, les afecta a la persona, en fin, que lo está viviendo, pero también a la sociedad. Habla de cuál es el objetivo de su investigación, cuál es el beneficio, la importancia de por qué quiere hacer un estudio sobre esto y qué beneficio, cómo se va a beneficiar la escuela, los estudiantes al momento de hacerles esta investigación y la sociedad en general al saber u obtener todos esos datos al final de su investigación. Habla de la viabilidad que es posible realizar su proyecto de investigación. Todos esos elementos ya los habíamos analizado, son parte del planteamiento del problema. Es así como se estructura un problema o un planteamiento del problema. También le llaman formulación del problema. Están sus objetivos, ya los habíamos analizado, el objetivo muy similar a la pregunta.
evaluar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes del COVACH-BC respecto al uso de métodos anticonceptivos. Vemos que el objetivo siempre empieza con un verbo, evaluar el nivel de conocimiento, que es lo que quiere medir. Y jamás se pone, por ejemplo, determinar o evaluar cuál es el nivel. Jamás pongan cuál es el nivel, evaluar cuál es el nivel. Si ustedes le ponen en un objetivo, evaluar cuál es el nivel, con la palabra cuál ya lo convierten en pregunta, ya no es objetivo. Entonces el objetivo debe ser evaluar el nivel, determinar el nivel, identificar el nivel de conocimiento, como ustedes quieran, pero tiene que ir sin la palabra cuál, qué, cómo, dónde. Esos son para preguntas. Entonces, vemos los objetivos específicos que también tienen mucha relación con el objetivo general. Es decir, evaluar el nivel de conocimiento del general. El evaluar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de COVACH respecto al uso de métodos anticonceptivos. Dice métodos anticonceptivos. Ahora, lo que lo hace específico, el primero de ellos, es que el nivel de conocimiento acerca de los usos de métodos irreversibles, no fiables, de barrera, dispositivos intrauterinos y hormonales. En los irreversibles hay varios. En los fiables también. En los de barrera también, por lo menos hay dos, ¿no? El condón femenino y el condón masculino. Los intrauterinos, por lo menos hay tres. Hormonales, hay varios. Entonces, cada uno de esos 5 métodos se tienen que analizar y se tienen que medir conforme a un cuestionario. Otro objetivo es, los marqué en negrita para que sepan que esos son lo que lo hace específico y son nuestras variables que vamos a utilizar. En otro tema vamos a hablar de las variables y voy a retomar este tema. Otro objetivo es identificar la edad promedio en la que inicia su actividad sexual. El otro objetivo es identificar el método anticonceptivo más conocido. Otro objetivo, el determinar el método anticonceptivo más utilizado. Otro objetivo va a ser determinar o identificar cuál es la fuente de información donde ellos recurren para informarse sobre los métodos y para adquirirlos. Otro objetivo es si el condón que utilizan o del que conocen más está relacionado con su sexo, que porque es mujer conoce más los condones o los anticonceptivos que son para mujer. Los hombres conocerán más lo que son de hombres o conocen también de mujeres. Vamos a ver o va a estudiar eso, ¿no? Si hay una correlación. Y el último es identificar el grado de frecuencia con que lo utilizan estos métodos, estos jóvenes. Si es frecuente, si es siempre, si es a veces, si es ocasionalmente o si es nunca. Bueno, ahora, marco teórico. Ella empieza hablando primero de los antecedentes, cuándo surgen los métodos anticonceptivos, y hace un breve recorrido aquí del primer papiro de Petri de 1850 antes de Cristo, en el que ya se encontraban, dice ella, las primeras recetas de métodos anticonceptivos. Unas dice que aconsejaban el uso de la irrigación de la vagina con miel y bicarbonato de sodio. Y aquí el número 1 que tienen es la primera cita textual, solo que ella está citando en estilo Vancouver. El estilo Vancouver es para los que estudian medicina, enfermería, ciencias todas las áreas de las ciencias de la salud. Si ella no estuviera estudiando medicina y estuviera haciendo otra carrera, estudiando otra carrera, el número 1, que está así en super índice, se quita y se tendría que poner allí, por ejemplo, digamos, Rodríguez, 2020, entre paréntesis, ¿no? Para saber qué es la cita de Rodríguez. Pero si dijéramos Rodríguez 2020, sería en estilo APA, pero ella está citando en formato Vancouver. Y aquí viene haciendo un recorrido de todos estos tipos de documentos que han existido a lo largo de la historia, cómo manejaban en la antigüedad los métodos anticonceptivos. Y pudo profundizar más, por ejemplo, hablando en Roma, cómo utilizaban la tripa del cerdo, en Egipto, por ejemplo, cómo utilizaban los métodos anticonceptivos, que en ese tiempo lo tenían como sistemas de planificación familiar. Más bien, ese era el uso que se les daba, ¿no? Para el control de la natalidad. Pero se tiene que hacer un recorrido por los antecedentes de cuándo se tiene noción de esos métodos para prevenir no solo infecciones o embarazos, o el control de la natalidad, que ese era el principal objetivo, ¿no? Bueno, entonces, si se dan cuenta, el método Vancouver o el citado o estilo Vancouver se van citando con números de acuerdo como yo voy insertando las citas. La primera cita, número 1, número 2 es el segundo autor, otro libro, número 3, otros autores, otros libros, otras autoras y con su información pertinente. Al final siempre de la cita se pone el número y sin comillas, porque este es otro estilo de citado, no es APA.
Bueno, ahí va hablando de lo que es los antecedentes, ¿no? Y quiero mostrarles más. Ahora, aquí hay un subtema. Inicio de la primera relación sexual y método anticonceptivo más utilizado. Entonces, aquí también ya empieza hablando de cuáles algunas investigaciones que se han hecho en México y en otros países, cuándo es que inician, a qué edad inician las mujeres o los jóvenes su primera relación sexual y cuál es el método que utilizan más. Y aquí viene hablando ella de que el comportamiento sexual y reproductivo de los adolescentes está influenciado por su entorno sociocultural, o sea, la presión que hay en la sociedad, y su percepción del bienestar psicoafectivo, lo que plantea necesidades y cuestionamientos frente a la sexualidad, la manera en que esos cuestionamientos se respondan y se suplan sus necesidades determinarán su salud sexual y reproductiva. Aquí hay citas 1 y 2, pensando que utilizaron citas del autor número 1 y del autor número 2 que ya se habían citado anteriormente. Se pueden repetir las citas. La primera relación sexual se inicia cada vez a edades más tempranas, lo que propicia un manejo inadecuado de la sexualidad. 3. Repitiendo al autor que ya se había citado anteriormente. Además, en los adolescentes existe escasa habilidad de comunicación interpersonal, lo que dificulta la negociación con la pareja ante situaciones vinculadas con las relaciones sexuales y el uso de métodos anticonceptivos, bla, bla, bla. 5 y 6. Bueno, cuando se hace la bibliografía, al final, el número 1 va a estar citado por ejemplo, Rodríguez, y Rodríguez F, ¿no? Rodríguez F siempre va a ser el número 1. 2 van a ser, si fueron 3 autoras o 2 autoras, pero van a estar identificadas con el número 2. O sea, los números significan para identificar al autor que aparece en la bibliografía, en la referencia bibliográfica, y no siempre van en orden alfabético como se hace el APA. El APA empieza con los apellidos en orden alfabético, ¿no? Aquí los números en superíndice indican el nombre de los autores o del autor del libro que se citó, y siempre van del 1 hacia adelante. Se sigue esa continuidad. Cuando yo cito un autor, vuelvo a citar un libro que ya había citado anteriormente, pensamos que es el número 5, y más adelante en una página 15, yo lo vuelvo a citar ese número 15, pero con en otra página saco otro texto, pongo el número 5, a un autor, tanto en APA como Vancouver, o en cualquier otro estilo citado, un libro, una obra de un libro, solo lo puedo, solamente lo puedo registrar o lo puedo citar tres veces como máximo, pensando, este libro que yo tengo aquí, si yo lo consultara, de aquí nada más yo puedo sacar 3 citas textuales, tres citas, ya sea de más de 40 palabras, cita larga, o de 40 palabras o menos de 40 palabras, cita corta, textual corta, pero nada más tengo derecho a sacar 3 citas de aquí. Si saco más de 3 citas de aquí, ya se considera que estoy plagiando la información de este libro, estoy robando la información de este libro. Por lo tanto, por eso me piden que consulte más libros, porque de aquí nada más 3 libros. Pero a este autor, Mark Finley, lo puedo, si escribió otro libro, de esa otra obra que él escribió con otro autor o solamente él, si lo escribió solo o lo escribió con compañía, de esa otra obra, nada más 3 citas. Y si escribió otro libro, de ese otro libro, 3 citas nada más, para que quede claro que no podemos estar sacando de un solo libro las 80 citas, no, por eso existen muchos libros para que consultemos varias fuentes. Y así sigue hablando aquí de la edad promedio. Aquí dice que la Ensanud es una empresa en México que hace encuestas sobre estos temas de embarazos adolescentes y de métodos anticonceptivos. Determinó que es un estudio que hizo en 2012 que la edad promedio en que las mujeres inician su actividad sexual es a los 15 años, 15.4, o sea, 4 meses aproximadamente, ¿no? 15 años y 4 meses de edad que tienen para iniciar su vida sexual. Y habla de los porcentajes y cuál es el método más conocido, etcétera, etcétera. Y ahí viene el número de citados, progresivamente, va con el 7. Y por eso ven que aquí, aquí otros estudios, Rengifo y Reina y colaboradores reportan la edad de inicio de relaciones sexuales fue promedio de 13 años. Hay otros estudios que es de 13 años que inician las personas, ¿no? Y que la información que utilizan o donde se enteran más de esos métodos es en casa, ¿no? Con sus padres. Y que el condón es el más utilizado. Bueno, aquí ven un número 2, es que repiten porque el autor está citando al mismo autor que ya me han citado hace ratos. Bueno, fuentes de información es otro subtema.
Y aquí viene hablando de los estudios que se han realizado en México, en Guadalajara, México, por estos personajes, Ayala y Castellanos y otros colaboradores, y menciona aquí cuál es la fuente de información, porque habla de temas aquí, subtema fuente de información, cuál es la fuente de información más importante en orden decreciente fue la escuela, luego el médico, los amigos, la televisión, las revistas, el internet, la familia. Son las fuentes que ellos consultan para enterarse de los métodos anticonceptivos. Y así vienen hablando, ¿no?, con esos datos y la cita número 8, progresivamente. Luego, tema, embarazos no deseados. Otro subtema, perdón, o tema. Y aquí viene hablando datos de la OMS, cuántas mujeres se embarazan, a qué edades, y lo habla a nivel mundial. Después de que hablarlo de nivel mundial, viene hablando, por ejemplo, ya datos más específicos de Baja California. Habla de México, luego se viene a Baja California en 2018, luego también hablando de los municipios más que tienen mayor aumento de estos son Tijuana, Mexicali, pero ya se está centrando ya específicamente aquí en datos muy general. Pero empezó hablando a nivel mundial, una cifra a nivel mundial, luego una cifra en México, luego se vino a el estado de Baja California. Luego aquí mencionan los otros municipios, Tecate, Playa de Rosarito y Ensenada, mencionan las cifras que hay de mujeres de embarazos no planificados o no deseados en adolescentes, que es cuánto es el aumento, cuántos son las cifras. Menciona tanto en Mexicali, en Tijuana, en Tecate, playas, en todos los municipios de Baja California, cuáles son las cifras o los porcentajes en cuanto a los embarazos no deseados. Otro subtema, costo económico. ¿Cuánto le cuesta al país o a la sociedad el hecho de que haya muchos embarazos no planificados o embarazos no deseados en adolescentes? Aquí dice que les cuesta el 0.27 del Producto Interno Bruto, del PIB, pero ¿en cuánto representa eso? Esto es de casi 63,000 millones de pesos y más de 11,000 millones de pesos de pérdidas ingresos fiscales para el Estado. Entonces, eso es lo que cuesta al país o nos cuesta a nosotros del erario público de 63,000 millones de pesos que se invierten para atender todo ese tipo de situaciones que no debieran ocurrir y que en todo caso se debieran estar utilizando esos recursos en otras actividades, en otros programas y no en atención a embarazo de adolescentes. Todo porque o los programas de la salud o de la Secretaría de Salud o de la escuela o de los padres o los medios de comunicación no están haciendo la difusión correcta de los métodos anticonceptivos, ni la información es científicamente correcta o precisa o idónea, y ese es el problema. Entonces se tiene que cuestionar y por eso ella dice, es importante investigar eso, qué está pasando. Bueno, hasta ahí vamos a hablar del marco teórico. Ya lo otro que vamos a analizar en otra clase sería ver lo de la hipótesis, el diseño y las variables, ¿no? Eso sería para la otra clase. Lo mostraríamos rápidamente en la información con primero las definiciones, las definiciones, las características, y luego ya vemos el ejemplo de este mismo proyecto para que vayamos dándole hilación. Hasta aquí voy a suspender la grabación y me quedo con ustedes para algunos minutos de comentarios finales.